Bueno, pues hoy vamos a hablar de la ciudad del Alto, pero fundamentalmente haciendo énfasis en algunos aspectos que son relevantes para el tema de la educación y la universidad. Entonces, hemos titulado nuestra presentación El Alto, nuevas subjetividades y sus paradojas. El tema es pertinente porque el Alto en este momento es una ciudad, la segunda ciudad más poblada del país, y según el censo 2024, este segundo lugar será mantenida y subiendo en población a aproximadamente 1.500.000 habitantes. Es una ciudad que está sobre 400 kilómetros cuadrados. En esta ciudad hay 600 cholets o chalets, las nuevas construcciones o arquitectónicas urbanas emergentes de las nuevas élites aymaras o lo que nosotros llamamos javíes. Y también es sede de la Universidad Pública del Alto con una cantidad de más de 70.000 estudiantes y 37 carreras. Algunos datos para tener una referencia del nivel de importancia en la que estamos nosotros y en la que está la carrera de educación. Entonces, sí, algunos datos, no sé si se ve, algunos datos muy generales de lo que es la historia del Alto. Ahí tenemos algunos datos de lo que es el cerco de la ciudad de La Paz en 1780-81 en contra de la corona española. En la imagen de arriba es una pintura, por supuesto, y el Alto, más o menos aproximadamente el 16 de julio, lo que es una gran feria. Antes era una feria en la que las señoras vendían sus productos de modo, así como se ve en la foto, en el suelo. Luego vemos los dirigentes de la FEJUVE, históricamente las que han conquistado en 1985 y luego en 1984 la autonomía del municipio del Alto o la ciudad del Alto. Y bueno, y algunos otros datos que parece que no se ven muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas imágenes que tienen que ver con la historia del Alto. Pues en un caso es la crisis de 2019 en Sencata, justamente donde hubo una masacre, más de 10 jóvenes asesinados en este sector, pero que es la continuación de la masacre de 2003 en octubre. Este es un proceso, por supuesto, parte de un otro libro que nosotros hemos trabajado llamado Los microgobiernos barriales, el Alto entre la resistencia y levantamiento, octubre 2003 y resistencia 2019. Y ahí se ven las imágenes, la actitud de las señoras y las mujeres en el acto de reclamo y por la injusticia y por la violencia del Estado entre 2003 y 2019. Solamente para ejemplificar. Luego tenemos... Esta es la perspectiva de lo que se puede pensar el Alto de aquí a 40 o 50 años. Es una proyección, por supuesto, imaginativa, pero con datos de la arquitectura. Ahí lo que se ve es el centro de lo que es la ciudad del Alto y al norte una extensión cada vez más grande en términos de población, geografía y urbanización. Y al sur del mismo modo. Y como voy a mostrar más adelante, los problemas de comunicación, los problemas de transporte, los problemas de fluidez, el problema del ordenamiento de la vía pública que hace muy lenta la transmisión o la movilidad entre lo que es el norte y sur y lo que es la europea, hace un problema paradójico del Alto. Pero esta imagen proyecta de cómo entonces se puede pensar el Alto en un tiempo, pero pensando que el Alto no es solo el Alto, sino está el municipio de Laja, está el municipio de Pucarani, el municipio de Viacha, el municipio de Achocalla y el propio municipio de La Paz. Es la gran región metropolitana del norte de Bolivia.
por su extensión territorial, pero con estos otros municipios, por supuesto que es un gran centro urbano, conurbano. La siguiente imagen también, el Alto se ha convertido sin duda en el espacio de la emergencia de un nuevo grupo social, que nosotros llamamos janiris, aymaras o alteños, o en un lenguaje más español podríamos llamar élites, la nueva élite aymara, emergente de carácter urbana y rural. Y el periódico El Deber muestra una de esas notas señalando de cómo en esta ciudad hay una emergencia evidentemente de este nuevo grupo social, y ahí vemos la imagen del crucero de Landa, el nuevo edificio o chalet que está aquí como a 7-8 minutos en Final Castillo, ¿no? Que es un edificio de 12 pisos y que se ha convertido en un lugar sumamente importante de visita de gente turista, gente que viene del interior del país y aprovechar el teleférico, por supuesto, ¿no? Y entonces es parte de todo eso. Y bueno, la siguiente imagen también, para luego ir pasando rápidamente, sí, algunos datos importantes. Bolivia, según el INE, en proyección al 2022, tendrá 12 millones de habitantes, o sea, proyectada, pero tendría 1.098.000 habitantes. En ese caso, el Alto es una población que tiene un dato importante de más de 1.100.000 habitantes, y se proyecta al censo 2024 1.500.000 habitantes. Por supuesto, este dato comparativamente con Santa Cruz es un poco menor, porque en Santa Cruz se está proyectando una población de 1.900.000, solamente la ciudad de Santa Cruz, no el departamento de Santa Cruz. Y en el caso de la ciudad de La Paz, el crecimiento ha sido bastante lento y bajo, ¿no? Y el Alto ha crecido en ese sentido mucho más, ¿verdad? Y porque hay un crecimiento de la ciudad del Alto que supera al crecimiento demográfico poblacional del país, porque el Alto está creciendo 2.4% intercensal, y mientras Bolivia está creciendo a 1.71%, que es un crecimiento menor. Ojo con ese dato, el Alto está creciendo mucho más que el resto del país en términos de población, lo que implica planificar entonces nuestro sistema pedagógico o curricular pensando en el crecimiento vegetativo de la población y los nuevos jóvenes, tanto que están naciendo acá como los que están migrando del interior y las provincias, y de los que están viniendo de lo que yo llamo los aymaras tropicales de la región de Alto Beni, de Caranave y de Zapecho, de esa región, ¿no? Entonces, es importante ese dato porque está creciendo el Alto y va a seguir creciendo. Ahora, en términos arquitectónicos o en términos de ciudad, el Alto ha empezado a crecer hacia arriba. Ya no está creciendo solamente en términos horizontales, sino está creciendo para arriba, están construyendo edificios arriba y arriba más. El gran debate es el tema del aeropuerto. La tenemos que trasladar donde ha de ser, y ese lugar del aeropuerto puede ser un lugar importante del centro cívico, político y de la ciudad del Alto, porque podría ser el centro del taipi entre lo que es el sector norte y el sector sur, como en la lógica del mundo de los Andes, un taipi que tiene dos centros y pero al mismo tiempo compartido, ¿verdad? Y además conexión entre los dos lugares del Alto. Eso es muy evidente porque los del sector norte tienen una potencialidad económica y poblacional muy importante, y también la lucha social, como puede mostrar en 2003-2019, y el sector sur del mismo modo. Y cuando hay una gran movilización en la ciudad del Alto, hay una especie de inco o acto ritual en qué sector llega con más bravura a la ceja del Alto, lo del norte o lo del sur. Es una disputa simbólica, pero muy interesante de nuestra propia dinámica cultural. Tenemos que entender estas figuras. Luego, también podemos pensar que si el Alto está creciendo a una... Pero bueno, el Alto ha dejado de crecer bastante más, porque crecía alrededor del 7% intercensal. Hoy solo crece 2.4, 2.7, ¿no?
pero eso no significa que va a seguir creciendo, porque es una población, el Alto, que tiene según el INE, el 60% de la población alteña es menor o igual a 30 años de edad, es decir, una población sumamente joven, ¿no? Sumamente joven, porque ese dato releva en el sentido de que si esta población, esta ciudad es joven, implica entonces infraestructura, vivienda, condiciones laborales adecuadas, mejor educación, por supuesto, mercado laboral para nuestras profesiones de sociólogos o educadores o economistas o médicos o psicólogos y otras, ¿no? Y eso es un detalle importante. Por tanto, el Alto es eso. Pero el Alto no solamente podemos ir bajando un poco más, algunos otros datos, antes de perderme, simplemente un dato, el tema identitario. El Alto, el 81%, y en el censo 2012 eso no ha variado mucho, se autoidentifica Aymara, fundamentalmente 81 y más por ciento, y una cantidad un poco menor quechuas y otros pueblos. Es decir, esta ciudad, además de ser de una ciudad grande, identitariamente en términos de cultura se autodefine Aymara en esa cantidad importante de población, ¿no? Eso se muestra claramente en las actividades culturales, festivas, la manera como se hace música acá, o se hace teatro, o se hace la huipala. Nuestra Universidad Pública de Alto tiene el emblema, antes que el Estado Plurinacional, la huipala desde su fundación, ¿no? Por lo cual es una expresión evidentemente de esta identidad, ¿no? Pero ¿cómo está esta figura? No hay mucho estudio sobre los jóvenes, sobre cómo se están moviendo en base a su identidad, porque también no solamente es, o sea, digamos, Aymara pura, porque también estos jóvenes son, digamos, jóvenes globales, es decir, están conectados con el Internet, con otros lugares y otros eventos en los que están permanentemente en conexión. Eso es importante como una referencia. Creo que esto ya lo dije y creo que no es muy necesario repetir. Un detalle importante, el Alto, mira, el Alto tiene aproximadamente como 24 grandes avenidas, toda la ciudad. Tal vez es un poco menor lo que estoy diciendo, es un poco más, avenidas gigantes, ¿no? Estas avenidas, como están mostrándose allá, esas avenidas están ahí, pero muchas de esas avenidas son desconectadas unas con otras y con las calles y con las plazas, lo cual significa, desde mi punto de vista, ¿verdad?, una gran reforma de la ciudad para conectar entre uno y otro, para que sea mucho más fluido, porque una avenida empieza muy grande, luego termina en un lugar y no luego confluye y no se conecta a otra, ¿no? Lo cual es un problema también importante. Pero también es importante tomar en cuenta lo que ya dije, los municipios que la rodean. Ahí está, no lo voy a mencionar, pero ahí está Bucarán, está Vialla, todos ellos, que es parte de la urbanización de la ciudad del Alto, que es tremendamente importante. Y sí, ellos posiblemente puedan tener mayor expansión poblacional con el tiempo. Por mi propia experiencia de otras ciudades como el Alto, en otros países, como esta dinámica de crecimiento poblacional, las ciudades van a ir creciendo como el Alto y los otros municipios van a ir creciendo, entonces va a ser un gran centro urbano de aquí a 40, 30 años, llegando posiblemente hasta Sicas, hasta Ayoayo y hasta al sur y más allá, posiblemente de batallas hacia el norte. Toda esa pampa se va a convertir en un tiempo, si la dinámica y todo lo que tenemos, en una gran ciudad conglomerada con grandes otros municipios. Hay que prever eso y cómo nosotros damos servicio educativo a esa población que está emergiendo. ¿Y por qué estamos creciendo realmente? Porque tenemos una conexión con Perú en términos comerciales y migratorios, con Chile, con Brasil vía Cobija, ¿verdad? Y con el interior, con Cochabamba, Santa Cruz, que todos sabemos que es un gran movimiento económico, poblacional y todo ello, ¿no es cierto? Y lo más importante, por ejemplo, yo pienso que la UPA, la Universidad Pública del Alto, tiene que no solo concentrarse en lo que es el altiplano y los valles, sino tiene que pensar la Amazonía tropical de La Paz, ¿no? Que es tan rica, tan inmensa, incluso mucho más grande que el altiplano, por términos turísticos, en términos de fruticultura, en términos de otro tipo de riquezas naturales como el turismo, que
está abandonado, casi descuidado, porque no hay carreteras que conecten, por ejemplo, directamente de lo que sería Villa Fátima con Cobija, vía Caranavi, digamos, ¿no? Entonces, esa región, la UPA, tiene que pensar en términos geoestratégicos, académicos, de cómo vamos a desarrollar esa potencialidad para el Alto, porque ahí está la riqueza. El otro día veía la nota de periódico que Bolivia es una gran potencia en el turismo que puede ser mayor que el ingreso petrolero. Ojo con ese dato, mayor que el dato ingreso petrolero sin contaminación, porque tenemos riquezas históricas, geografía tan densa y rica como la región de la cordillera oriental, ¿no? Todo lo que es Coroico, Chulumani, Apolo, lo que es hasta más abajo, toda esa región no es agricultura para mí, es una región turística, bello paisaje para disfrutar de la vista y todo eso, ¿no? Y más adentro sí es ganadera y agricultura, mucha agua dulce en esa región, agua dulce está yéndose al río Amazonas, está echándose a perder esa agua, ¿verdad? Y eso, y no hay buenas carreteras, ¿sí? El altiplano, por supuesto, con su propia dinámica y todo eso. Entonces, esos detalles, ¿no? Yo les llamo aymaras tropicales porque en Caranavi, en Palos Blancos, que yo viajo permanentemente, las señoras en los mercados hablan en aymara. Antes no tenían miedo a hablar en aymara, hoy ya no. En San Julián, una antropóloga inglesa me decía, en San Julián, Santa Cruz, las señoras hablan en quechua y no tienen miedo a hablar. Es ahí una producción de una nueva territorialidad. Ojo, una nueva territorialidad. Voy a hablar de la subjetividad de eso. Vamos al siguiente. A ver, estos son los actores de la ciudad del Alto, que creo que es importantísimo tenerlos en cuenta. Los empresarios privados, en una cantidad de 30.000 unidades empresariales en el Alto, ¿no? Obviamente las formales. Las informales han de ser otros tantos, pero es una cantidad. Santa Cruz está con los 87.000 unidades empresariales, mucho más. Pero el Alto no deja de tener empresas de producción industrial, no estamos trabajando con los familias industriales, cosa que es curioso porque estos señores tienen industrias que dan transformación de materias primas en ropa, textiles, cuero, zapatos y otras cosas, ¿no? Y también los dueños de chalets o cholets, ¿no? Y todos ellos son gente emergente. Y este sector importante empresarial, un actor vital, ¿no? Incluso aquí hay un tema. Creo que, bueno, en algunas, y seguramente aquí los hay también, hay hijos de familias en nuestras universidades, ¿no? Gente que tiene sus padres mucha plata y están estudiando en nuestras carreras, ¿no? Esos son, por ejemplo, tenemos uno o dos compañeros, ¿sí? Son como cualquiera de nosotros, nada más, no hay ninguna libre, no tienen ojos azules, nada, ¿no? Pero ellos sí tienen un proyecto de empresa muy particular. Nosotros muchas veces no estamos formando profesionales con una visión de emprendimiento, de arriesgo, de hacer las cosas por sí, sino funcionarios, digamos, públicos, que no tengan iniciativas de creatividad de crear su propia empresa, no, aunque sea pequeña. Yo creo que la universidad tiene que dar esta visión importantísima, ¿no? Luego la Universidad Pública de Alto no lo sabemos, más de 70.000 estudiantes, más de 37 carreras, es una gran cantidad de estudiantes, en una ciudad obviamente muy poblada y posiblemente de un tiempo acá nos falta espacios físicos porque sigue creciendo la población estudiantil, ¿no? Uno de los grandes actores de esta ciudad, sin duda. Las organizaciones sociales, bueno, las juntas vecinales en el Alto, hay 1.200 juntas vecinales a 2024, más o menos aproximadamente, ¿no? Es una cantidad importante de 1.200 juntas vecinales, es decir, hay 1.200 presidentes en la ciudad del Alto. Presidentes porque son presidentes de junta de vecinos, ¿no? Esos son los que han luchado en 2019 y 2003. Eso es lo que llamamos los microgobiernos barriales. Es muy poderoso entender las juntas vecinales, cómo se organizan, cuál es su dinámica, cuál es su historia. Y no tenemos una especie de memoria, una memoria que se hace en la Ciudad de México, por ejemplo, cada municipio o cada sector hace un libro de memoria de barrio, de zona. Eso se registra y se entrega y es un archivo o un museo. Y cualquiera puede ir a consultar su historia sobre su barrio. En el Alto no tenemos eso, deberíamos haberlo hecho, eso, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos las ONGs, por supuesto, una cantidad importante, que también son actores importantes, que hacen parte del desarrollo, aunque las ONGs pueden distorsionar ciertos otros aspectos, pero es un actor importante.
Obviamente el gobierno municipal del Alto, que es el eje de la administración pública de la ciudad del Alto, que tiene sus cosas importantes, pero en este caso el gobierno municipal del Alto, aunque hoy he visto que hay una proyección de una perspectiva de planificación urbana a 2050, que es una cosa importante porque no lo sabía, ¿verdad? Necesitamos proyectar la ciudad de aquí a 50 años. ¿Cómo nos imaginamos la ciudad del Alto de aquí a 50 años? ¿Cómo queremos vivir la ciudad de aquí a 50 años? Nosotros vamos a ser maduros y nuestros hijos, ¿cómo van a vivir esa ciudad? ¿Cómo tenemos áreas verdes, centros de esparcimiento, centros de profesionalización, posgrado, no sé, lugar de teatro, música, poesía, nuestro propio arte, ¿no? De creación imaginativa de nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces consumimos todo lo que es, qué sé yo, norteamericano, inglesa o chino. Lo nuestro, ¿dónde queda? Nuestras comidas. En el Alto no tenemos lo que en Santa Cruz tiene la casa del campo para ir a servir unas comidas de la región. Aquí en el Alto, cuando alguien le invitas, ¿dónde lo llevas? ¿Dónde está la casa de coña? No hay un lugar donde podemos hacer crispilla, pues no sé qué plato paseño, no sé, guaja, ¿no? Guatia, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que hacer, pero no tenemos dónde invitar, ¿no? A los amigos que nos visitan, te invito y pues con orgullo, ¿verdad? Eso tiene que ocurrir. Eso es importante. El gobierno municipal del Alto tiene que presentar un plan de aquí a 50 años, ¿verdad? En toda su dimensión, tanto en belleza, en funcionalidad, arquitectura, educación, arte, imaginación de la gente, ¿verdad? Eso es fundamental. Luego, las universidades privadas es una cantidad de 5, bueno, que yo creo que no con la ciudad del Alto, hay muchas universidades privadas, ¿no? Que están aquí. Y mucha gente está estudiando allá, obviamente, gente con capacidad económica. ¿Y por qué hay en el Alto 5 o más universidades privadas? Porque la gente o los padres tienen posibilidad de pagar recursos económicos importantes para sus hijos, por eso van a estar ahí, ¿no? Si no, no hubiera universidades privadas, ¿no? ¿Sí? Y eso, pero no tenemos una universidad privada que sea característica de nuestras culturas, eso es un detalle. Aquí en UTA, la Universidad de Tahuantinsuyo, y lo han cerrado en el periodo de uno de los viceministros, esta universidad, que está, y era importante del debate epistemológico, folclórico, conocimiento, arte, tejido, esas cosas, ¿no? Y no está. Luego tenemos, bueno, la ciudadanía, nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué función vamos a cumplir en la educación y en la ciudad? Porque nosotros somos actores centrales de esta ciudad. Producimos como las hormiguitas, ¿no? Las cosas que existen en la ciudad en términos de objetos y en términos de subjetividades, ¿no? En términos de nuestras creencias y formas de ver el mundo. Luego, educación y jóvenes. Bueno, los cálculos que define el Departamento de La Paz tiene más de 170.000 estudiantes, entre la UNSA y la UPEA, los dos en este caso, ¿no? Y las privadas, obviamente la Universidad Católica. Es una cantidad. Un dato adicional interesante, yo estoy leyendo y me traigo esto, ¿no? Que es, puedes recomendar, y le mandé un artículo a Edwin para que les comparta, sobre cómo la universidad nos lava nuestra identidad, es decir, nos hace olvidar nuestra identidad, de lo que venimos, de lo que somos, de nuestra lengua. Hay rato decimos, no sé hablar aymara. Eso mi papá, mi abuelito sabe, sabiendo hablarlo, sabiendo que habla, entiende, ¿no? Pero es una manera de avergonzarse de lo que somos, ¿verdad? Y los que no lo sabemos, necesariamente creo que tenemos que aprender. Los chinos hablan su idioma con orgullo y escriben en su idioma. Por supuesto, hacen filosofía, academia en su idioma, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos en nuestro propio idioma? ¿Verdad? Que tiene todos los elementos filosóficos, sintácticos, o mejor dicho, epistemológicos, o significados, o etimologías, ¿verdad? Tiene carácter de reflexividad y de reflexión teórica, pero no lo hacemos en español, y muchas veces el español es una lengua que está ahí, es una lengua franca, ¿no? Pero muchas veces nosotros hablamos, pues, aymarayol, o quechuañol, muy mezclado con nuestras propias formas de pronunciar el español. El español, muchos de estos
que hablamos les parece a ratos raro, ¿no? Entonces, hay cosas que reflexionar en el tema educativo, en el tema de inculcación de valores, en el tema del lenguaje, de los símbolos, de las imágenes y de nuestra propia autopercepción como sujetos, como jóvenes o como docentes o administrativos, ¿no? Porque ahí está el detalle. Porque si nos negamos y no somos nadie, entonces no tenemos historia. Somos como una especie de un recipiente al que hay que llenarle la basura y rellenarle y no, es así. Tenemos que más bien tener un producto en ese objeto para producir y compartir. Creo que son elementos importantes para comentarlos en acá. Lo siguiente, por favor. Bueno, estos datos lo mismo, creo que no es necesario redundar. La siguiente también, a ver, aquí sí, algún dato que es importante. El Alto se ha convertido en un gran centro de movimiento económico. ¿Por qué? Porque tiene centros como La Ceja, Villa Dolores, Giselle de Julio, Bolívar de Cruz de Villadela, Estancas Río Seco, Estancas en Cata, Puente Vela y otros lugares que se han convertido en centros articuladores de generación de economía, de cultura y de algo propio de muchos otros aspectos. Por ejemplo, en el Alto, una cosa que es interesante, la gente, especialmente hablando de los dueños de los chalets, de los chalets, ¿no? Ellos realmente buscan originalidad en todo lo que hacen. No tienen que copiarse del vecino, del otro, de más allá. Piensen absolutamente originales, están registrados con derechos de propiedad en las instancias del Estado que corresponden. Entonces, hay un crecimiento económico, pero también tiene sus paradojas, eso, ¿no? Sus contradicciones, porque hay sectores de pobreza, de marginación y de marginalidad que viven en los lugares donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay seguridad pública, es decir, no hay policías, puede haber delincuencia, asaltos y asesinatos y violencia. Esa es la otra cara del proceso del Alto, ¿no? Y quería comentar la siguiente también, a ver, creo que no movilidades nada más, y bueno, para ir terminando aquí, algunas reflexiones. Sin duda, Bolivia ha cambiado de un modo importante. Es decir, en Bolivia ha nacido una nueva subjetividad social en el mundo, especialmente anteno. Eso lo muestran los microgobiernos barriales. ¿Qué quiere decir eso? La nueva subjetividad social es de igual importancia que una materialidad de la vida. Porque con la subjetividad nosotros leemos, apreciamos, sentimos, miramos el mundo y las relaciones sociales. Sin subjetividad y las intersubjetividades nosotros no pudiéramos ver las cosas como somos. Ahí está el detalle. Si nosotros producimos, o como digo yo, ha surgido una nueva subjetividad social con una característica distinta, porque la gente no ve la política como hace 30 años, no ve el tema del Estado como hace tiempo, no ve el asunto de lo público, ¿verdad?, en esa misma dimensión, sino que se asume como sujetos políticos reales. Entonces, esto, yo digo, es una disputa dentro de la historicidad del poder. Es como, para decir muy simple, en una mesa se sirven unos platos bastante interesantes o exquisitos, y los llamados indios nos hemos ido a sentar en la mesa junto con los criollos o blancos y hemos compartido en la mesa, aunque no compartimos ciertos horizontes comunes. Pero de esa mesa ya no nos vamos a ir, dice la gente. Ya sabemos que esa mesa tiene comida rica, lo que significa metafóricamente poder y otras cosas. Entonces la gente ya no se va a ir de ese lugar. Entonces, los indios, los llamados indios, han llegado a la mesa y ya no se van a ir. Están para pelearse y quedarse allí. Pero ahí está el gran desafío. ¿Cómo vamos a hacer algo distinto de lo que los otros han hecho o de lo que hoy se está observando? La corrupción, el clientelismo, la cooptación, los caudillajes y todo un conjunto de procesos de corrupción social que se está volviendo en un proceso de transformación, ¿verdad?, del país. Pero en estos núcleos de decisión política del Estado o de la sociedad hay estos procesos contradictorios, paradójicos, que merecen ser arduamente reflexionados
Y nosotros como Universidad Pública del Alto, que se supone académicamente, moral y éticamente autorizada para criticar y emprender proyectos sociales de transformación, no las podemos volver a repetir. Eso que está ocurriendo en otros niveles, ¿no? Pero aquí está ocurriendo también, debo ser muy franco eso, ¿no? Entonces, necesita una alta reflexividad para entender los procesos contradictorios del proceso de la transformación o el nacimiento de las nuevas subjetividades de la gente que antes el albañil decía, la política no es para mí, es para los doctores, esos licenciados de las universidades. Para mí la política es una cosa muy ajena. Pero la política hoy está aquí, está en la cara de nosotros, está delante de nosotros y cada vez nos golpea porque nos cuestiona o nos quiere cooptar o nos quiere decir muchas cosas. Entonces la política no está allá lejos donde no se veía, ahora se siente aquí cerca, ¿no? Y esa es una realidad. Pero en ese proceso mismo hay paradojas y contradicciones que hay que reflexionar. Y por eso yo reivindico, como alguien que es parte de esta universidad bastante años, nuestra universidad tiene que ser la fuente académica, técnica, ética, moral de la nueva perspectiva y crítica de las cosas que están ocurriendo. Porque después de este proceso, ¿qué viene? Las neoligarquías, las ultraderechas, como están emergiendo en los otros lugares del país, y si nosotros damos cabida porque nos hemos corrompido, entonces ellos vienen con todo como Milei argentino, ¿no? Entonces a recortar servicios sociales y todas esas políticas públicas que han sido implementadas y desmontar, ¿verdad? Porque le da razón en cierto sentido, porque la gente asume las cosas en un sentido muy prevental. Entonces, yo pienso que esas son contradicciones importantes. Y termino con un asunto de, digamos, referencia metodológica o de método para reflexionar esto. Nosotros tenemos que pensar estos problemas con la mirada del cóndor, del mágico, una mirada panorámica de esa totalidad social y entenderlo en su dimensión, en su particularidad, en sus complejidades, en sus contradicciones y en sus virtudes. Es una mirada de alguien que hace un vuelo, ¿verdad? Como el cóndor, el mágico, y observa, ¿verdad? Desde las alturas de las nevadas o las montañas para ver cómo es el mundo que está ahí, ¿no? Y de la que él también es parte, por supuesto, ¿no? No es un Dios, alguien que tiene que estar por encima del resto. Uno. Y eso nos ubica en la manera de cómo entender entonces la relación dentro de la sociedad o la ciudad del Alto y la relación con el mundo que nos rodea, el mundo occidental, el mundo euroasiático, el mundo africano, el mundo caribeño, el mundo y otros mundos que existen. Nosotros no podemos ser una isla en el mundo, no nos podemos cerrar en el mundo por cierto tipo de especie de pensar en un paraíso andino, que posiblemente nunca existió incluso, ¿no? Pero tener una personalidad propia para proyectarse y hablar con ellos con eso que nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? Porque hay tantos mundos sociales en este mundo global con la que nosotros necesitamos dialogar de tú a tú. No de usted, sino de a tú y dialogar con ellos en términos académicos, en términos económicos, en términos políticos, en términos deportivos o futbolísticos, para que entonces seamos unos otros actores del mundo que está emergiendo en este momento en disputa del mundo multipolar, ¿no? Ya no una unipolaridad norteamericana, sino un mundo multipolar con distintas culturas y regiones que van emergiendo y están disputando. Bueno, y la otra mirada metodológica es la mirada del ratón o del achacu. ¿Conocen el achacu? ¿Qué es el achacu? El ratón. El ratón, eso que nos roba quesito, ¿no? El achacu. El ratón tiene una mirada más microscópica, más cercana, ¿no? Por su tamaño y por su lugar mismo. Y entonces esa mirada es mucho más específica de detalles que posiblemente el cóndor no vea con una especificidad precisa. Entonces la mirada del ratón es la mirada microscópica de las relaciones, de la sociedad, de la economía, de las cosas pequeñitas que ocurren en nuestra sociedad. Entonces no es separar, es combinar entre la mirada del achaco y del mágico.
o del Maipo de la Chacra. Mirar esos dos momentos, combinarlos, y digamos, yo le llamo la sociología compuesta, ¿no? Una sociología compuesta en la que combine, pero además contradiga, además diferencie y encuentre las cualidades y las contradicciones en esa especie de dialéctica entre lo grande, entre lo pequeño y lo grande. Siempre habrán productos de nivel intermedio, que es lo que a mí me interesa, ¿no? En algún momento llamé el radical intermedio social. Bueno, es otro tema. Entonces, pero ese es lo que pienso que puede ocurrir. Nosotros somos parte de ese mundo del mirar del Maipo y del mirar del Platón. Y en ese sentido, en términos académicos, en términos pedagógicos, en términos curriculares, en términos técnicos, en términos éticos, en términos de lectura y de literatura y el consumo de material que tengamos, ¿verdad? Y la producción del conocimiento investigativo, tanto práctico como academia pura, son y serán vitales para el proceso de constitución de una universidad que sea, ¿verdad? Nuestro lema ha sido la nueva universidad del siglo XXI, ¿no? Eso fue nuestro lema y fue dicho incluso que seamos una universidad muy diferente a la universidad del sistema boliviano, que es colonial, que es racista, que es discriminadora, eurocéntrica, todos ellos, ¿no? Y nosotros con esa lema hemos nacido. Y pues creo que hay que rescatar entonces el horizonte propio desde una personalidad muy propia, pero también con una personalidad y capacidad de diálogo y de cuestionamiento con otros mundos académicos y sociales y poderes, para entonces no ser un rincón del mundo, algo pequeñito, sino que sea parte proyectiva de una nueva sociedad. Y nosotros como Ciudad del Alto y como UPEA y esta juventud, esa juventud alteña del 60% con mayor o igual a 30 años es una gran potencia. Además que es imaginativa nuestra gente, ¿no? Es muy inventiva, muy sacrificada, muy tenaz y muy sagaz. Esa es nuestra cualidad de nuestra gente. Las conozco de muy cerca porque nuestra gente cuando se propone y tiene posibilidades lo hace y lo va a perseguir y lo logra, ¿no? Y ese es el éxito de muchos de los proyectos particulares que en el Alto existen, y la propia fundación de la Ciudad del Alto ha sido y es parte de eso. Producto de la lucha, de la insistencia, de ser janiwa, de persistir y así conquistar lo que tenemos, porque nadie nos ha regalado nada gratuitamente. La hemos conseguido con luchas, con dignidad, con presencia, con nuestros cuerpos. Alguna vez dije, poniendo nuestros pechos de adobe ante las balas que el Estado muchas veces nos ha disparado o nos ha cometido masacres. Y hemos hecho así, y ese es el pueblo, ¿no? Y eso es la Universidad Pública del Alto y esa es ciencia de la educación. Muchas gracias.